Bien, la presidenta Michelle Bachelet ya está en París, en Francia, para participar de la Cumbre Mundial del Clima. Esta reunión es seguida de cerca por el Papa Francisco, quien aseguró que sería catastrófico si es que en este encuentro se priorizaran intereses particulares por sobre el bien común. Vamos a profundizar respecto del tema medioambiental. A esta hora nos acompaña el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carla, muy buenos días a todos. Bien, mucha gente se preguntará por qué es tan importante esta conferencia sobre el clima, a ver si podemos partir hablando de aquello y luego de la gestión o el rol que ha tenido el Papa tomando en sus manos este tipo de temáticas. Lo que pasa es que el Papa ha hablado una suerte de fracaso de las cumbres internacionales en cambio climático, y de alguna manera la encíclica Laudato Si fue bastante providencial o oportuna en el momento en el cual fue lanzada, justo a puerta de una cumbre que para todos debía ser la gran cumbre que va a reemplazar al antiguo protocolo de Kioto. Quizás recordemos un poco hacia atrás. El protocolo de Kioto solamente para los países desarrollados generó obligaciones de reducción de sus gases de efecto invernadero. Y de alguna manera actualmente lo que se está pensando es que esta nueva cumbre lo que haga es justamente generar obligaciones no solamente para los países desarrollados, sino que también para los países en vías de desarrollo. O sea, una cumbre, por decirlo, en serio. ¿Y por qué es relevante? Porque lo que está en juego, la gran meta, es justamente no superar sobre los 2 grados de temperatura de la Tierra. ¿Qué ocurre? Si se superan los 2 grados, lo que se dice es que ya la vuelta es casi sin retorno. O sea, se producen problemas que hacen muy difíciles de manejar. ¿Y qué ocurre? Con los actuales compromisos que los países presentaron a la Secretaría del Tratado, que de alguna manera tienen que ser ratificados en la Convención y generarse un mecanismo vinculante para que todos los países asuman esos compromisos, estaríamos llegando a los 2,7 grados. O sea, eso igual va a requerir a futuro nuevos compromisos aún más estrictos que permitan que no superemos esta barrera que son los 2 grados de aumento de temperatura. Ahora, el Papa hace un llamado bien profundo que tiene que ver ni siquiera solamente con el problema práctico de que la temperatura de la Tierra suba a este nivel, porque eso va a significar una serie de cosas, sino que él también llama a un equilibrio muchísimo mayor entre los intereses económicos, el desarrollo espiritual, el desarrollo humano del mundo y en esto la relación de los países con la ecología. ¿Cuánta fe se puede tener hoy día, para ponernos como en la mirada del Papa, de que efectivamente, y particularmente las grandes potencias, pero también países más chicos como el nuestro, van a cumplir con este desafío? Porque muchas veces, y con el protocolo de Kioto también pasó, hemos visto esta intención, pero finalmente los intereses económicos han superado ese compromiso, poniendo en jaque los valores éticos, finalmente, de los gobernantes, ¿no? Bueno, quizás por eso también lo oportuna de la encíclica justo antes de la cumbre de cambio climático. El Papa lo que propone, él lo denomina una ecología integral, que de alguna manera tanto lo ambiental como lo económico estén subordinados a la persona humana. Y al final el Papa lo que dice es que sabe que aquí no hay una crisis ambiental, hay una crisis socioambiental. ¿Y por qué lo dice el Papa? Lo dice porque dice los mayores efectos se van a dar justamente en las capas más vulnerables de la población. Y no solamente por países, sino que también a nivel planetario. Los países en vías de desarrollo, por ejemplo el caso de Chile, y cumple prácticamente todas las vulnerabilidades de cambio climático, también se van a ver más afectados por las consecuencias de cambio climático. El Papa habla de una inequidad planetaria y también una inequidad local. Ricardo, vamos a hacer una pausa muy breve porque vamos a escuchar a la presidenta Bachelet, que está hablando en el marco de esta cumbre también de la importancia que tiene esto para Chile y los países emergentes que también llevan un compromiso y se han fijado una meta específica. Vamos a revisar lo que dice la presidenta. We have given priority to the living conditions of the most vulnerable parts of society, because climate change isn't only an environmental problem, it is a social issue, and perhaps it is the greatest political issue which will bring us together in the next few years. As we seek to achieve climate justice, which we all aspire to, we must consider the inclusion of the gender dimension, because women are victims, but they can also be a significant part of the solution to climate change. Now, recognising the fact that climate change is a global issue and a common challenge, and we will all provide our differentiated contribution. The developed countries are those that are first and foremost those who need to adopt a legally binding instrument. We'll continue to contribute to the negotiation process. We have made amendments to the Kyoto Protocol. We have contributed to the Green Fund also voluntarily. We have
triggered reductions also, and in to aim for 2017, and we'll be looking at increasing the price of carbon because we want to convey a clear sign of the need to internalize costs associated with climate change. For our very lengthy coastal areas every day remind us the fundamental role that is played by the ocean in climate change. That's why we organise the second conference on the ocean, and we adopted the declaration called Because of the Ocean, and we protect. Diciendo finalmente que los países tienen una obligación de incluir este tema en sus agendas. Habla particularmente de la afectación que tendría esto para las mujeres. Y ella también va a dar cuenta del compromiso de nuestro país, que también se ha determinado a reducir sus emisiones por lo menos en un 30%, y se dice que eso se podría ir incrementando, porque lo que estábamos conversando recién es cierto. Hoy día los países se pueden estar fijando una primera meta, pero incluso reduciendo las emisiones en esta primera meta que cada país se imponga, de todas maneras va a seguir adelante un fenómeno que ya está bastante instalado con el cambio climático y con el alza de la temperatura de nuestro planeta. Por lo tanto, probablemente en el futuro esas metas tendrán que ser revisadas y tendrán que ser profundizadas por los países, que van a tener que ir de alguna manera reeditando este compromiso con el medio ambiente de aquí en adelante. Es parte de lo que la presidenta está también exponiendo. Vamos a quedarnos bien atentos a lo que diga ella y también lo que digan las grandes potencias, que aquí inevitablemente llevan de alguna manera la punta de lanza, sobre todo potencias como China, que es uno de los países que más emisiones genera, obviamente por la envergadura que tiene, pero también por su nivel productivo. Lo mismo con países como Estados Unidos, luego le siguen a la lista India, Rusia, y ya un poco más atrás países de Europa, Alemania, etcétera. Veíamos ahí a la presidenta, Ricardo, y estábamos conversando por un lado del llamado que hace el Papa, pero ¿cuál es tu visión respecto de la contribución o el compromiso que puede tener Chile en esta materia? ¿Por qué es importante que un país como Chile se comprometa a reducir sus emisiones y a tratar de manera más sustentable su relación con el medio ambiente? Bueno, Chile en esta materia ha seguido prácticamente una política de Estado. De alguna manera desde Copenhague, que de alguna manera Chile ha señalado cuáles van a ser sus contribuciones, y lo último que se ha dicho es justamente decir, sabe que al año 2030 vamos a reducir o vamos a desviar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 30%, tomando como año base el año 2007. Ahora, ¿por qué es importante que Chile, como país de vías de desarrollo, haga esta pega o haga la pega? Porque de alguna manera Chile tiene que generar un ejemplo dentro de la región. Porque Chile es un país, como decía, extraordinariamente vulnerable respecto a los temas de cambio climático. No solamente vulnerable en el sentido de que van a cambiar los climas, hay que pensar qué significa que cambien los climas dentro del país, qué significa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista social. La presidenta Bachelet en su discurso mencionaba el tema social, el tema de las mujeres, o sea, cómo se van a ver afectada la sociedad chilena producto de las consecuencias del cambio climático. Es justamente lo que decía el Papa en la encíclica, el tema social. Aquí ya no es una discusión ambiental, sino que es socioambiental. No, y esto es lo interesante. Y desde esa mirada también se toca el tema económico, porque finalmente yo tiendo a ser un poco pesimista en estas materias y sí creo que efectivamente se anteponen los intereses económicos por sobre los intereses, no sé, espirituales, de sustentabilidad o los intereses sociales en este caso. Pero efectivamente el costo que va a tener para los países el tener estos perjuicios o daños desde el punto de vista social también debería estar dentro de la ecuación del éxito económico de cada país, ¿no? E incluso el punto de vista económico. Lo que hace que la gente tiende a mirar en el muy inmediato plazo los costos económicos. Pero si uno los mira a largo plazo, los costos económicos van a ser muy relevantes. Entonces, es clave poder tomar un liderazgo. Y por eso la parte final de la cumbre, los últimos 3 días, es tan importante. Es lo que se denomina el segmento de alto nivel, en que vuelven los jefes de Estado. Y ahí esperamos que algunos jefes de Estado, como por ejemplo Barack Obama, que ya hizo un compromiso a la Secretaría del Tratado, puedan generar algún liderazgo muy importante, ojalá la presidenta Bachelet también, justamente para lograr poder generar este acuerdo vinculante para todos los países, no solamente los desarrollados. Ricardo, algunos se preguntan si el compromiso de Chile es suficiente, Sí. si no se podría hacer un poco más. Se ha hablado de un 30% de reducción de emisiones, algunos han dicho que podríamos haber estado en torno al 40, al 45, y yo lo decía recién, a lo mejor este es un primer avance y luego se tiene que reeditar ese compromiso y profundizar. ¿Cómo ves tú aquello? Sí. ¿Es una meta ambiciosa realmente? ¿Puede Chile hacer un poco más para reducir sus emisiones? Hay que entender bien la meta, porque es, claro, el 30% para el 2030,
pero además, y dependiendo de la ayuda internacional, eso podría aumentar hasta un 45%, más el tema de los bosques. Y aquí también entran en juego ciertas discusiones de política planetaria entre los países desarrollados, que tienen que apoyar y ayudar transferencia tecnológica a los países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque fueron los países desarrollados quienes más emitieron en el pasado, respecto a los cuales hay más acumulación de gases de efecto invernadero, y dentro de un principio que se denomina de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, tienen que, estamos todos obligados a apoyar, pero algunos están más obligados que otros. Y esos que están más obligados, además, deberían contribuir económicamente y también con transferencia de tecnología a los países en vía de desarrollo, para que, por ejemplo, en el caso de Chile, podamos llegar al 45%. Sí, esto de la transferencia de tecnología, porque también evidentemente los países tienen un compromiso respecto de sus niveles productivos. Así y quienes producen más necesitan seguir por una situación interna, pero también internacional, con ese nivel de producción. ¿Qué es lo que se propone en términos de tecnología, en términos de energía? Porque aquí muchos llaman, y el Papa entiendo también va en esa línea, a darle protagonismo a otro tipo de energías que sean mucho más limpias, como la energía eólica o la energía solar, también a través de la energía eólica. Y en eso se dice, Chile tiene una tremenda oportunidad. Chile tiene el desierto de Atacama, que puede ser una tremenda fuente energética. Desde ese punto de vista, ¿cuál va a ser esta nueva mirada y cuál podría ser el rol que juegue nuestro país en esta nueva tecnología de la energía, por decirlo así? Bueno, justamente el Papa habla de una economía baja en carbono, en que se debiera ir disminuyendo gradualmente la utilización de combustibles fósiles, que son los que más producen los gases de efecto invernadero. Chile tiene una gran oportunidad, y es justamente en este momento que se está discutiendo, y esto es muy relevante, la política energética. O sea, ¿qué matriz energética queremos al año 2050? De hecho, el Ministerio de Energía actualmente está en proceso de consulta pública de lo que es la política energética. Entonces hay un gran momento para que las ONG, la gente que se interese, la academia, los centros de estudio, puedan hacer todas sus contribuciones justamente para tener una política que esté muy legitimada. No que sea una política de un gobierno, sino que una política de Estado, que vaya de un gobierno tras otro. Que sea de largo plazo. Claro, y al final logremos llegar a una economía baja en emisiones de carbono. Ya, pero desde ese punto de vista, Chile podría tener ahí una de sus grandes oportunidades, porque en Chile también lo que se ha hecho es descartar por ahora el uso de energía nuclear, que algunos dicen, esta ha sido una discusión, y hay quienes dicen, bueno, la energía nuclear tiene un montón de beneficios, porque finalmente es una energía muy limpia, con una alta capacidad energética, y otros dicen, sí, pero es peligrosa. Desde ese punto de vista, ¿está bien que Chile contemple mucho más la energía solar que, por ejemplo, la energía nuclear? Disculpa, de hecho, Argentina basa su reducción de gases de efecto invernadero justamente en la energía nuclear. Y obviamente siempre también está en discusión qué significa la energía hidroeléctrica, que no produce gases de efecto invernadero, por ejemplo, lo que fue la discusión de los proyectos en la región de Aysén. Obviamente, pero eso entra toda en la discusión. Ahora, respecto a esa discusión de la política energética y respecto al compromiso de Chile, yo creo que es muy importante señalar que esto no es un número que saque el gobierno de un día para otro. Hay todo un proceso previo en que se pusieron números, cuánto queremos avanzar como país, cuánto queremos desarrollarnos, qué significa eso desde el punto de vista de las energías, de los combustibles fósiles. Entonces son números, yo creo que responsables, que tienen posibilidad de aumentar en la medida que se den contingencias a futuro que ayuden a ese aumento. Ya, y por lo tanto tiene esa mirada de largo plazo y tiene esa mirada sustentable, en el sentido de que si cambia el signo del gobierno, el próximo, el siguiente y el siguiente, se va a seguir sosteniendo la misma línea. De hecho, todos los números que fundamentaron lo que dijo el gobierno actualmente respecto a su contribución a la reducción de gases de efecto invernadero proviene de estudios que se iniciaron en el gobierno anterior, que fue un proyecto que se denominó MAPS, que fueron escenarios de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es una política de Estado que va a continuar. Lo mismo respecto a la política energética, que tiene que estar muy ligado o tener como foco central justamente el tema de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué cerrarse a la energía nuclear? Se preguntarán algunos. Bueno, yo creo que todavía la gente no está cerrada 100%. De hecho, lo que se está diciendo es que hay que generar estudios y de alguna manera apuntar a los problemas que la gente refleja en lo que es la energía nuclear. O sea, básicamente los temas que tienen que ver con terremotos y los temas también de residuos nucleares, que son cuestiones más o menos complejas de tratar desde el punto de vista ambiental. Pero para tomar buenas decisiones yo creo que hay que estudiar los temas. Ya, pero no es que entonces esté descartado, porque leí algunos medios de prensa y algunos estudios que decían que esto en Chile sería difícil de aplicar, y los terremotos tienen mucho que ver con esto, y genera mucho susto tener plantas nucleares en un país que se mueve como se mueve. O la posibilidad de estados terroristas, que también es otra complejidad. Yo, de lo que me acuerdo del programa del gobierno de la presidenta Bachelet, entiendo que ellos descartaban generar estudios durante su gobierno, pero que no descartaban a priori el uso de la energía nuclear hacia el futuro. Pero sería una discusión para el futuro, no sería una discusión para ahora. Por ahora la oportunidad estaría en la energía eólica.
¿Se acuerdan que está el famoso trabajo de la Comisión Zanelli, que trabajó el tema y lo desarrolló? Y pero ya que un poquito en el pasado, creo yo, porque fue hace bastantes años. Eso yo creo que habría que retomarlo para que también tomemos una decisión como país. Quizás que pase por el Congreso, para que sea más democrático, pero que se tomen ese tipo de decisiones. Ya, pues vamos a tener que quedar pendientes a esta cumbre, particularmente a la parte final. Vamos a ver qué compromisos son los que se ponen sobre la mesa, los que se firman, y después hay que ver qué grados de cumplimiento van a tener esos compromisos. Me imagino que aparejado el compromiso van sanciones, ¿o no?, por no cumplir con esos compromisos el día de mañana. Bueno, toda la mecánica de los tratados internacionales es bien complejo en relación a lo que son las sanciones. En principio sí, pero depende de cómo quede la redacción del respectivo tratado. Es eventualmente posible que quizás las sanciones queden vinculadas más bien a legislaciones nacionales y locales. O sea, que los países se empiecen a dar leyes de cambio climático, que mantengan su soberanía a nivel local, y que de alguna manera a nivel local mantengan el tema de las sanciones. Pero eso está por verse. Bueno, y lo otro que está por verse es ver si el Papa asiste a la cumbre de cambio climático, que yo creo que podría, no se ha dicho nada, pero podría ser una tremenda sorpresa y quizás pueda ser algo que él le pueda dar un giro al final de la cumbre de cambio climático para poder tener este acuerdo que todos esperamos que se llegue. Bien, pues vamos a quedar muy pendientes a lo que está ocurriendo en Francia. Muchísimas gracias, Ricardo. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Nos vemos.